Buen día, presentación del caso. Caso 1, grupo 55, 11, 17, 6. Dice así el caso. El colegio Felices Díaz se encuentra ubicado en el municipio más pobre de Colombia, en Río Quito, Chocó. El colegio Felices Díaz se esfuerza en reforzar valores como la solidaridad, el respeto por la naturaleza, la participación ciudadana y el trabajo comunitario. Promueve el respeto por los saberes tradicionales y costumbres de la comunidad y tiene el objetivo de formar en las competencias básicas a una pequeña población de este municipio. El colegio cuenta con las siguientes características. En los alrededores hay varios caseríos y algunas dragas a orillas del río Quito. Cuenta con una sola planta y un piso, 5 salones de clase con capacidad para 15 estudiantes, silla y mesa para 3 grupos de 3 estudiantes y una pizarra tradicional verde, 3 computadores, conexión a internet. Da algunos problemas, pero en ciertas horas funciona bien. Un laboratorio de física y química. Los estudiantes de cada aula han sido distribuidos de acuerdo a sus capacidades de comunicación verbal, no verbal y en algunos casos según sus habilidades lectoescritura. Así que en cada salón hay clase, hay estudiantes de distintas edades. En uno de los grupos como tal, analizar de este caso, se le dan la siguiente información del curso para que usted inicie esta tarea. El curso consta de 15 estudiantes, entre los cuales usted encontrará 4 estudiantes con diagnóstico con TDA, 2 estudiantes con inmadurez visomotriz, 1 estudiante con trastorno especial de discalculia, 8 estudiantes que poseen coeficiente intelectual y parámetros básicamente normales. El uso se caracteriza por animarse frente a actividades que involucran discusión y trabajo colaborativo. Los padres de familia en general no se encuentran muy pendientes de los niños, por lo que se ha tenido un buen resultado con las tareas o trabajos que se dejan para la casa. Buen día, cordial saludo. Este es el curso de diseño curricular del grupo número 6. Los participantes son Eder Antonio Fernández David, Fernando Javier Robles Tou, Julio César Jinete, Roger Daniel Villadiego, licenciatura en matemática. A continuación les vamos a explicar las reflexiones didácticas y pedagógicas, principalmente 2 reflexiones. La primera la empieza el compañero Eder Antonio Fernández, dice así: respecto al caso número 1, que es del colegio Felices Díaz. Como tal, él explica y dice que el colegio Felices Díaz necesita una pedagogía enfocada desde el punto de vista de Browser Shaw de 1990-91. Dice que para justificar la necesidad de una didáctica de las matemáticas basada en un conocimiento autónomo, unificado y especificado como tal. Ahora bien, dice que teniendo en cuenta que la institución se caracteriza por reforzar el aprendizaje de los valores, se hace necesario enfocar una pedagogía a través del planteamiento de problemas reales de la vida diaria que presenta la población, que el estudiante conozca además el por qué y para qué la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas. Mediante estas situaciones el estudiante se hace autónomo y a su vez participativo de su propio proceso de aprendizaje, encontrando así una necesidad básica del por qué y para qué aprender matemáticas en relación a este caso. La segunda reflexión está enfocada de que el colegio Díaz Felices necesita una pedagogía como tal a desarrollar, que debe estar enfocada teniendo en cuenta el segundo nivel curricular, puesto que dentro del currículo educativo de la institución que presenta este caso se debe enseñar matemáticas desde un currículo que incluya políticas educativas que determinen que las matemáticas son esenciales desde que nacemos y continuamente en nuestro diario vivir. Ahora bien, el cómo está dado por la pedagogía que adopta la institución, esto teniendo el caso como referente, en donde se caracteriza por el refuerzo de valores y el trabajo en equipo. Además, que la institución debe incluir políticas de inclusión, ya que el caso nos presenta una mala distribución respecto a la capacidad verbal de los estudiantes. Entonces, ahora, esto puede como tal determinar dentro del currículo de la institución un aprendizaje basado en problemas que dé
de acuerdo al caso, una solución concreta al proceso establecido, más enfocada en una didáctica de evaluación mediante taller dentro del aula, para que el evaluar esté mediado por la combinación de unidades temáticas que den claridad de lo aprendido por los estudiantes. La otra reflexión, la primera como tal, del compañero Julio César Ginet. Dice que este proceso de formación académica de los estudiantes del caso debe estar inmerso como están los aspectos que resulta clave para el éxito, que más allá de un cumplimiento de tiempo, se centra como tal en los procesos que contribuyen a la formación integral y de construcción de identidad. Ahí dice que el currículo en este caso debe ser flexible, adaptado entonces a las necesidades particulares de la comunidad, sin desconocer con ello la realidad nacional e internacional. Además, como tal, el currículo debe pretender por entender esas particularidades con el ánimo de aprovechar al máximo las potencialidades que estos tengan como tal, para así mejorar el desarrollo académico. Primera reflexión del compañero Fernando Javier Robles. Dice que el diseño curricular en matemáticas, igual que otras asignaturas, es una dimensión del currículo que revela como tal la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico. Para este proceso de la enseñanza-aprendizaje, sus cualidades motivacionales, conocimientos previos debe tener los estudiantes como tal para tener así un desarrollo intelectual respecto a las necesidades. Dice que se debe explorar la sociedad con sus condiciones económicas, sociopolíticas, etc. Entonces, por lo tanto, al diseñar un microcurrículo, para este caso, para la población estudiantil, fue necesario conocer las características de los estudiantes, en especial las condiciones especiales que presentan. Además, como lo expone Lomeli, que son tareas del diseño curricular, diagnóstico de problemas y necesidades, modelación del currículo, estructuración curricular, organización para la propuesta en práctica y diseño de la evaluación curricular. La segunda reflexión. Luego de analizar una síntesis de los estudiantes del curso del caso 1, es inevitable y necesario que al momento de realizar el diseño curricular dejar de lado las características especiales y dificultades que presentan algunos estudiantes, como son estudiantes con TDA, inmadurez visomotriz, trastorno especial y discalculia. Lo anterior nos lleva a realizar un proceso de adaptación curricular, debido a que el gobierno, de la mano con el MEN, ha estipulado los DBA, en los cuales encontramos competencias básicas que todo estudiante debe adquirir. Además, esas adaptaciones van dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales como las ya mencionadas. El objetivo de la adaptación es hacer que determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un alumno, o bien eliminar aquellos elementos del currículo que les sea imposible alcanzar debido a las dificultades que presenten. Entonces, como tal, para este caso, las diferentes características del estudiante, y para ello se hace necesario tener presente con los docentes que están los diferentes tipos de adaptaciones curriculares inmersas en el aula de clase, adaptaciones curriculares no significativas y las significativas. Esta fue la segunda reflexión del compañero Fernando Javier Robles. Entonces, a modo de conclusión, en las adaptaciones curriculares se supone la priorización y modificación o eliminación de contenidos, objetivos nucleares del currículo y los criterios de evaluación. Además, se debe realizar desde una programación en los resultados a una evaluación psicopedagógica, afectando a los elementos prescriptivos del currículo, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. Primera reflexión del compañero Rogel Daniel Villadiego. Dice que la metodología del diseño curricular está basada en competencias como tal. Entonces, para este caso, en la primera fase, dice que se requiere un análisis del contexto de la práctica profesional del docente, además de revisar y analizar los diversos marcos teóricos relacionados con las proposiciones y tendencias socioecológicas, fisiológicas, psicopedagógicas, profesionales e institucionales. Dice que está cargada por una segunda fase,
en el cual se deben identificar las competencias y la construcción de un perfil del egreso. Seleccionar las competencias genéricas que deben aplicarse como tal al caso y a las condiciones que representan como tal los estudiantes de este curso, donde se debe integrar compromiso y responsabilidad con la profesión y la vinculación con la institución y el entorno. La tercera fase que él plantea en su reflexión está desarrollada por el desarrollo de una estructura curricular en el cual debe incluir unidades de competencia tanto de las competencias genéricas como de las profesionales. Luego, en la metodología de evaluación de los recursos, de la extemporaneidad como tal, de lo anterior se podría decir que el caso estudiado para la elaboración del microcurrículo se tuvo en cuenta las características de la escuela presente en su contexto. Segunda reflexión del compañero Roger Daniel Villadiego. Dice que se deben abordar distintos contextos en los cuales está ubicado este caso, donde se puede resaltar aspectos, problemas a nivel económico, que la mayoría de las familias no cuentan con los empleos formales, lo cual trunca de una manera u otra la educación de sus hijos, al no poder suplir a cabalidad su educación de sus hijos y así llevando a muchos alumnos a enfrentar el fracaso escolar, destacando además la poca inversión por parte del gobierno para posibilitar ambientes de aprendizaje acordes y benéficas para los educandos. Otro punto de vista que es importante tener en cuenta es la falta de apoyo y capacitación para los diferentes entes en las instituciones educativas que le permita desarrollar buenos planes que conlleven a buenos procesos y además el mejoramiento de infraestructura en sí en la inversión del sector educativo, esto por malas administraciones. Las conclusiones son como tal, la primera del compañero Eder Antonio Fernández, y establece que teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas del colegio presentado en el caso y en base a los diferentes niveles de concreción curricular, se concluyó lo siguiente: que el Ministerio de Educación Nacional debería ser más flexible en sus políticas de educación en relación a los recursos económicos para adaptarse a las pizarras con que cuenta el colegio, con unas en acrílico, ya que cuenta con acceso a internet, realizar mejoras en la relación y un aprendizaje mucho más basado en problemas en donde haya una mayor interacción del docente con el estudiante, además de que el colegio en su proyecto curricular defina los propósitos de formación en matemáticas, teniendo en cuenta los requisitos y características perspectivas del progreso que debe ofrecer la institución educativa. Entonces, también en modo de conclusión, para los estudiantes que poseen un coeficiente intelectual en parámetros básicamente normales, concluyo que se debe hacer hincapié en el desarrollo básico y normal establecido en el currículo. Ahora, para los estudiantes con TDA, se debe realizar una enseñanza más intensiva y explícita y práctica sobre el sentido numérico para así superar esta condición. Además, un periodo de tiempo más extenso en el aprendizaje de los conocimientos básicos. Ahora, para los estudiantes con inmadurez visomotriz se hace necesario proporcionarles experiencias concretas con los números grandes y pequeños. También se debe estimular la memoria a corto plazo y entrenar la atención sostenida a través de ejercicios específicos. Continuando con la conclusión, el compañero Antonio Fernández, para los estudiantes con trastornos especiales de discalculia, concluye que se hace necesario hacer hincapié en la asociación del número con la cantidad de respuesta. Esto es conveniente utilizar referentes visuales concretos y manipulativos. Contar y hacer grupos de objetos, analizar, utilizar el ábaco en los cálculos, practicar muchos ejercicios de seriación, presentar series de números y ordenarlos de mayor a menor y viceversa. Como tal. Ahora, también para trabajar correspondencia entre el lenguaje matemática y las operaciones necesarias. Utilizar recursos informáticos con el objetivo de hacer más atractivas las tareas y facilitar la práctica diaria en el cálculo de las tablas de multiplicar y la resolución de problemas. Y por último llega a la conclusión
de que se hace necesario para el buen funcionamiento en pro de un aprendizaje de acuerdo al caso como tal. Dice, posibles estrategias de aprendizaje como tal son el trabajo en grupo, talleres en clase, posibles metodologías de la enseñanza, metodología basada en problemas, metodología basada en la participación y retroalimentación continua dentro del aula. Ahora, puesto que la metodología del taller, posibilidades de actuación, teniendo en cuenta la falta de participación de los padres con relación a los trabajos en casa, reforzaría el trabajo en el aula. Como el grupo se caracteriza por ser colaborativo, el desarrollo de las actividades, ya sea dentro y fuera del aula, puede posibilitar su desarrollo en grupo con el fin de que los estudiantes que poseen falencias en el aprendizaje se vean reforzados, además del docente en el aula, también con los compañeros del grupo. La conclusión del compañero Fernando Javier Robles, de acuerdo al caso, dice que el diseño de currículo como tal está sujeto a características sociales, políticas y económicas de un país, de la región o de la población para la cual en específico es diseñado. En ocasiones es necesario realizar adaptaciones al currículo debido a las características específicas del curso, tal como se debió realizar en el diseño curricular del caso 1, en el cual los estudiantes presentan características muy diferenciadas fuera del coeficiente intelectual en parámetros básicamente normal. Por lo tanto, es necesario que antes de realizar el diseño curricular, los docentes deben realizar una serie de tareas, las cuales son definidas por Lomelin SF como tareas del diseño curricular, y entre las cuales se debe considerar de carácter prioritario el diagnóstico de problemas y necesidades, ya que es el fundamento sobre el cual se toman decisiones al momento de elaborar la modelación del currículo, puesto debe estar estructuración curricular organizada para la puesta en práctica y el diseño de la evaluación curricular. Y además dice que el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje depende mucho del diseño curricular, ya que los contenidos, las metodologías, objetivos deben estar fundamentados en las características de los estudiantes. Si no se tienen en cuenta estas características, el diseño curricular no estaría cumpliendo con el propósito fundamental, lo que ofrece un plan de estudio acorde a las demandas de los estudiantes y congruentes con el modelo educativo. CIT 1 2015. Conclusión del compañero Roger Daniel Villadiego. Concluye que el currículo está organizado de manera que acepta las diferencias, puntos de vista, opiniones, recalcando fundamentos filosóficos que orienten de manera integral a los estudiantes en general, reconociendo que cada estudiante tiene derecho a una autonomía, reconociendo sus talentos, habilidades, necesidades, cualidades únicas y particulares, haciéndoles así protagonistas en una construcción de conocimiento. Además, plantea posibilitar la flexibilidad de detectar capacidades y necesidades en los estudiantes, de tal manera que el currículo idee estrategias que fortalezcan las habilidades y suplan las necesidades de los estudiantes, de modo que todos y cada uno de ellos cumplan con los objetivos propuestos en el aula, sea dándoles un poco más de tiempo que el planteado, facilitándoles materiales o espacios de acuerdo a las necesidades y facilidades, adaptando el contenido de acuerdo a sus posibilidades, teniendo como epicentro a cada alumna o alumno, y así garantizar un desarrollo actitudinal pleno. Las referencias bibliográficas son las siguientes: CIT 2015, Objetivo General del Diseño Curricular, recuperado la página que se encuentra en pantalla. Fundación CADAH, Adaptaciones Curriculares, recuperado de la página que se encuentra en pantalla. Lomelin AA, Diseño Curricular, recuperado de la página que se encuentra en pantalla. Gracias por su atención prestada. Bendición.